espacios académicos. Consultor en organismos internacionales. Actualmente es co-coordinadora y profesora investigadora del programa académico Género y Feminismo en FLACCO, sede de Guatemala. Ella ha publicado artículos, ponencias y ensayos, entre otros. Ha sido acreedora de reconocimientos, como en su tesis doctoral, Mujeres, Ciudadanía y Migración en el contexto de la migración internacional hacia Estados Unidos. Fue premiada por la Universidad Centroamericana y el PNUD de El Salvador en el 2010. Fue integrante del equipo ganador del primer premio de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, primer lugar en la categoría de trabajo colaborativo por la publicación ¿Por qué matan a las mujeres del Triángulo Norte?, elaborada por los medios Diario Tiempo y KTV Noticias de Honduras, Grupo Cerca y Radio Bálsamo de El Salvador, Prensa Libre y La Cuerda de Guatemala. Le cedemos la palabra, doctora. Muchas gracias, Francisca. Buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación y por estar impulsando, ¿verdad? Estos espacios para hablar de temas que son fundamentales para las vidas de las mujeres. Vamos a compartir mi presentación, por favor. Gracias. Y bueno, como ya anunciaron, el tema general es la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Guatemala. Una de los espacios donde yo participo es la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad. Y antes de eso, dirigí una investigación con el Instituto Guttmacher y Flaxo Guatemala para hacer un análisis de la educación integral, de qué pasa en el aula, porque la ACE, como se le denomina, es un derecho humano, así lo planteó el relator de los derechos humanos, Vernon Muñoz, en un histórico informe que elaboró ya hace algún tiempo, y los estados, y en este caso Guatemala, firmó una declaración, Prevenir con Educación, para que lo obliga, ¿verdad? Que obliga al Estado, más otros instrumentos que veremos en otro momento, que los obliga a impartir clases sobre sexualidad. Y quisiera iniciar, si avanzan, por favor, en primer lugar, con un concepto sobre la sexualidad. Y aquí, pues hay muchísimos conceptos, pero este de la Organización Mundial de la Salud me parece que integra muchos de los aspectos que se toman en cuenta para hablar de la sexualidad. Y en primer lugar, pues es un aspecto fundamental de la condición humana presente a lo largo de la vida. Abarca no solo el sexo, como muchas veces se piensa, ¿verdad? Que sexualidad es solo sexo, pues no solo abarca esto, sino también las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad, como nos plantea OMS, se vivencia y se expresa por medio de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias, de actitudes y valores, de comportamientos, prácticas, funciones y relaciones. La sexualidad, aunque incluye todas estas dimensiones, no es que todas se vivencien o expresen siempre y al mismo tiempo. La sexualidad, como esa dimensión de nuestras vidas, recibe la influencia de la interacción de factores biológicos, efectivamente, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y también religiosos y espirituales, que es otra dimensión de la vida de las personas. Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, la siguiente, por favor.
nos plantea siempre la Organización Mundial de la Salud que una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, que está en consonancia con el concepto general de salud que la OMS viene manejando desde hace décadas, que ya no es solo la ausencia de enfermedad, como se decía ya hace algún tiempo, sino que incluye esta idea del estado general de bienestar. Incluye la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos, y también de procrear. La libertad de decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. Eso es como un concepto bastante amplio de lo que significaría una buena salud sexual y reproductiva. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver los dos conceptos, ¿verdad? Que si bien generalmente se enuncian juntos, tienen algunos matices diferentes. La salud sexual es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores, que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Cuando hablamos de salud reproductiva, es la capacidad de disfrutar de la libre decisión de tener hijos en un contexto de apoyo emocional y de reconocimiento social que garantice los estándares necesarios de atención médica respecto al bienestar de la madre y del hijo o hija, así como los recursos necesarios que garanticen una red familiar de soporte para la crianza, para el establecimiento de vínculos afectivos necesarios para el fomento de la salud mental y de la salud integral. Estas condiciones, la próxima, por favor, estas condiciones para garantizar la salud sexual y reproductiva nos remiten a esa aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductora de regularla conforme a una ética personal y social. También la ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza y culpabilidad, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la reacción sexual o perturben las relaciones sexuales. La ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductora. Y esto lo decimos porque en torno a la sexualidad, a la salud sexual y reproductiva, a los derechos sexuales y reproductivos, pues hay mucho tabú, porque muchas veces, y diríamos una gran cantidad de veces, los niños, niñas, adolescentes no reciben esta información basada en evidencia científica y entonces se da una formación sesgada o con una información equivocada, y hay pues muchos mitos alrededor de la sexualidad y, como reitero, de la salud sexual y reproductiva. La siguiente, por favor. La sexualidad, entonces, y la salud sexual y reproductiva requiere de al menos estas condiciones: el acceso a una información veraz, recibir atención especializada, pertinente y oportuna, el acceso a métodos anticonceptivos seguros, accesibles, y también poder disfrutar de un embarazo adecuado, un parto sin riesgo y tener pues bebés sanos. Estas condiciones, por supuesto, no son individuales. La siguiente, por favor. No son individuales, sino que están vinculados con el contexto en el que vivimos. De manera entonces que para que estas condiciones, para tener una buena salud sexual y reproductiva se den, se requieren condiciones económicas, sistemas de salud accesibles, respeto a la cosmovisión de las personas, de las familias, de los pueblos, y también respeto a las prácticas de salud de las comunidades. Muchas veces en las áreas rurales se manejan, digamos, prácticas distintas a la ciudad,
y pues debe haber ese respeto hacia esas prácticas. Recordemos que en nuestro país todavía hay muchísimos partos que siguen atendiendo las comadronas en las comunidades, que son figuras pues de muchísimo respeto, que tienen muchísima experiencia y, eh, y que han traído, ¿verdad?, cientos de niños, niñas al mundo, y eso pues les da un lugar especial dentro de las familias y las comunidades. Incluye, como ya planteamos, la disponibilidad de métodos anticonceptivos, también que haya una educación integral en sexualidad y también las relaciones equitativas. Muchas veces el ejercicio de la sexualidad, sobre todo para las mujeres, está mediado por unas relaciones inequitativas, donde ellas no pueden tomar decisiones por sí mismas, sino que están sometidas al dominio masculino. Y por eso planteamos acá que como parte de esas condiciones sociales se requerirían relaciones equitativas que permitan a las mujeres ejercer su autonomía física, es decir, imagínense, según la encuesta nacional de salud materno-infantil, todavía hay un porcentaje importante de mujeres que tiene que pedir permiso cuando están en relación de pareja para salir de la casa. Y a eso se refiere la autonomía física, que las mujeres tengan la capacidad de decidir sobre su movilización, ¿verdad? Porque son personas adultas. Luego la autonomía económica, que está muy vinculada con el acceso a los recursos, a tener un empleo, a tener ingresos suficientes, y la autonomía sexual, ¿verdad? Es decir, que pueda tomar decisiones sobre su sexualidad basada, de nuevo, en información veraz, en información basada en evidencia científica, en el marco del enfoque de derechos humanos. Seguimos ahora, por favor. Esta que estoy presentándoles acá va vinculando cuáles han sido los modelos sobre los cuales se ha explicado la salud sexual con el ejercicio, digamos, de la sexualidad. Y tenemos un modelo prescriptivo que lo que plantea es que la salud sexual es igual a actividad sexual, cuando realmente la salud sexual es un concepto muchísimo más amplio. Otro modelo para explicar, digamos, la salud sexual es el de la prevención de riesgos. Y se vincula entonces la salud sexual solo a conductas saludables, que por supuesto son necesarias, pero que no, lo que se enseñe sobre educación integral en sexualidad, pues no debe basarse solo en esta idea de que tener sexo es un riesgo, sino que enseñar todo lo complejo que abarca la sexualidad. Luego hay un modelo moral, ¿verdad?, que equipara la salud sexual a preceptos morales. Y esto pues tiene mucho que ver a veces con las creencias, con las prácticas religiosas. Y luego tenemos un modelo biográfico. Cuando se plantea, ¿verdad?, que la salud sexual es igual a la capacidad de decidir sobre la propia biografía sexual. Es decir, que las personas van tomando decisiones, de nuevo, informadas, también, ¿verdad?, basada en los afectos y en información científica que les permita ir construyendo una biografía sexual satisfactoria y plena, como debiera ser para cada persona. En la siguiente diapositiva les quiero compartir cómo también, ¿verdad?, el análisis de la sexualidad, de la salud sexual y reproductiva, de los derechos sexuales y reproductivos, pues tiene una historia relativamente reciente, digo, del siglo, ubicándonos en el siglo XX. Hay los antecedentes de los años 30, cuando lo que predominaba era el enfoque biologicista.
Cuando hablamos de enfoque biologicista, nos referimos a la enseñanza de la sexualidad solo relacionándolo con la anatomía, con los aparatos reproductores, nada más, ¿verdad? Es decir, como solamente se enseña la faceta biológico-anatómica de la sexualidad. Ya en los años 50 y 70 encontramos otro contexto histórico. Recordemos que durante esas décadas se descubrió la píldora anticonceptiva, aunque siempre ha habido métodos en los que las mujeres, sobre todo las mujeres, porque a ellas es a quienes más les afecta enfrentar, por ejemplo, un embarazo, siempre ha habido formas a las que las mujeres han descubierto, pero el descubrimiento y la masificación, digamos, del uso, el acceso a la píldora anticonceptiva está muy vinculado con una serie de revoluciones sociales que se dieron en la segunda mitad de los años 60 y los años 70. Y aquí ya suceden dos cosas. Se desvincula las relaciones sexuales como actos sexogenitales de la anticoncepción y de la concepción, perdón. Entonces, esa separación hace que las mujeres se puedan liberar, por así decirlo, de enfrentar la posibilidad de embarazos cada vez que tenían relaciones sexuales. Entonces, se va desarrollando toda una serie de métodos anticonceptivos que cada vez son más seguros y eficaces. Recordemos también, ¿verdad?, que esto está vinculado con el avance de los movimientos feministas que en los años 60 y 70 lograron pues el reconocimiento de los derechos para las mujeres. Recordemos que en el año 75 fue la primera Conferencia Mundial de la Mujer y que a partir de ahí se aprobó una convención y aquí pues se hace énfasis en el acceso a la educación, a la salud, al empleo y a la participación. Y como parte de esa acceso a la salud, pues está la salud sexual y reproductiva. Ya en los años 60 y 70 se empiezan a elaborar las primeras conceptualizaciones integrales sobre la sexualidad. Y un momento de quiebre fue la pandemia, ¿verdad? Porque así se le catalogó del VIH-Sida, que obligó, digamos, a ver y a practicar las relaciones sexuales bajo otros parámetros. Ya se empezó a hacer un énfasis muchísimo más fuerte sobre la protección para no contraer el VIH-Sida. En ese momento de quiebre de los años 80, también es interesante que los estudios de género, mujeres y feminismos también avanzó y se fue como elaborando muchísimo más el discurso, la demanda por los derechos sexuales y reproductivos. Luego también es importante mencionar algunos espacios como las conferencias internacionales de 1993, que fue sobre los derechos humanos en Viena, Austria, y esto fue permitiendo que se cambiara el paradigma con relación a los derechos de las mujeres. En esta conferencia de 1993, aunque ahora nos parezca muy obvio, se determinó que los derechos humanos de las mujeres también eran derechos humanos. Imagínense cómo nos veían hasta hace poco tiempo. Otra conferencia que es muy relevante para el campo de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva es la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, en 1994, cuando se analiza la vinculación entre el control, digamos, de la población
a través pues del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el desarrollo familiar, comunitario, social. Y esto sentó las bases para que los estados comprometieran a impulsar acciones más efectivas para que las mujeres tuvieran acceso a información y a métodos anticonceptivos seguros. En 1995, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing da también un salto cualitativo porque allí se plantea una plataforma con 12 esferas de especial preocupación, así se llamaron, donde se colocó con mucha fuerza los derechos sexuales y reproductivos. Y también se planteó la creación de mecanismos estatales para la garantía de los derechos de las mujeres, para que veamos pues que esto, tener una Secretaría Presidencial de la Mujer, tener unidades de género en los ministerios o programas como el Programa Nacional de Salud Reproductiva en el Ministerio de Salud, pues ha sido el resultado de un proceso largo, porque claro, eso está planteado en la plataforma de Beijing, en la creación de este tipo de mecanismos, pero no es algo inmediato, no es algo que los estados estén dispuestos a hacer, e implica romper con muchos tabúes, con muchos mitos con relación a las mujeres y nuestros derechos sexuales y reproductivos. En las láminas siguientes, por favor, tenemos algunos hitos relacionados con documentos, ¿verdad? Que van pues avalando esta universalidad de los derechos sexuales. Aquí tenemos la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, son 11, que plantean, los leeré así brevemente: el derecho a la libertad sexual, a la autonomía sexual, integridad y seguridad del cuerpo, a la privacidad, a la equidad, al placer, el derecho a la expresión sexual emocional, a la libre asociación sexual, a tomar decisiones reproductivas libres y responsables, a la información basada en el conocimiento científico, a la educación sexual comprensiva, es decir, amplia, integral, adecuada también, que sea gradual, adecuada a cada etapa de la vida de niñas, niños, adolescentes y de hecho jóvenes, adultas y adultos, porque siempre estamos aprendiendo. Y la sexualidad, como dije al inicio, pues es una dimensión que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. El derecho también a la atención clínica de la salud sexual. En la siguiente lámina tenemos algunas fechas y algunos instrumentos legales que forman parte, digamos, del entramado legal normativo que avala estos derechos sexuales y reproductivos. Aquí, por ejemplo, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, y aquí indicamos cómo los objetivos 3, 4 y 5 están estrechamente vinculados y constituyen pues este marco de análisis, pero también que da cierta base para impulsar acciones desde el Estado, le hacen ministerios, programas, desde las municipalidades a nivel local, debieran, ¿verdad?, las direcciones municipales de la mujer, impulsar acciones que vinculen el ODS 3, que se refiere a la salud y el bienestar, el 4, que se refiere a la educación de calidad, donde se incluye la educación sexual, y el 5, que se refiere a la igualdad de género, que como dije también hace un momento, es una condición necesaria, la igualdad de género, para que las mujeres puedan ejercer plenamente los derechos sexuales y reproductivos. La siguiente, por favor.
Aquí tenemos algunos hitos importantes. Ya había mencionado la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de Cairo, que reconoce la educación sexual como un derecho humano y como un medio estratégico para el desarrollo humano. Desde ese momento, Guatemala presentó reservas en las temáticas de educación sexual y aborto. También en el 95, pues ya mencioné la conferencia de Beijing, que reconoce los derechos sexuales y reproductivos. En el año 96 se firma el Acuerdo Gubernativo 198-96 de Educación en Población, que también es una base, una norma para avalar la educación en sexualidad. En los acuerdos de paz, en el año 96 también, se incluyen acuerdos específicos, compromisos con la educación de las mujeres. También es cuando se realiza una primera consulta a nivel nacional que recogió muchas de las demandas, las necesidades e intereses de las mujeres a través del Foro Nacional de la Mujer, y uno de los aspectos que tenía pues mucho énfasis era el de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos. En el año 2000 se aprueba la Ley General para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH, y el SIDA, y la promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante esta pandemia. En el 2000 también se crea la Secretaría Presidencial de la Mujer, que como recordarán, viene como una propuesta de la plataforma de Beijing, y en el 2001 se aprueba la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, que incluye aspectos de la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos. En la siguiente, por favor, hay otros elementos. Otros elementos que constituyen la base normativa para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y también la garantía del derecho a la educación en sexualidad. En el 2001 se aprueba el decreto 42-2001, Ley de Desarrollo Social, que regula la educación en sexualidad con el enfoque de educación en población, que ya se había iniciado. Pues esta Ley de Desarrollo Social lo desarrolla un poco más. Hay un avance. Luego, en el 2005, se aprueba esta ley muy importante para las mujeres en Guatemala, que es la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los Métodos de Planificación Familiar, y se incorpora en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, que pues fue bastante polémico, ¿verdad? Pero porque impera todavía, como he venido diciendo, el tabú, los mitos en nuestro país. En el 2008 se aprueba la Declaración Prevenir con Educación, que fue como una forma de compromiso de los estados para abordar los efectos del VIH-Sida. Esta declaración fue avalada por el Ministerio de Educación y de Salud de Guatemala, y desde entonces se ha venido impulsando, unas veces con mayor éxito que otras, la educación integral en sexualidad. En el caso del Ministerio de Educación, debiera ser, ¿verdad?, a través de su implementación en el aula, basada en las orientaciones técnicas internacionales de la UNESCO, OMS, ONU Mujeres, UNFPA, el Fondo de Población, que contribuyeron para elaborar estas orientaciones técnicas que van marcando qué tipo de información necesitan niñas, niños desde la preprimaria y luego en cada fase del sistema educativo para cumplir este criterio de que la educación integral en sexualidad debe ser gradual, ¿verdad? Por eso es importante tener eso muy claro, porque hay una idea muy generalizada de que cuando se enseña educación en sexualidad,
eso es inadecuado para los niños y las niñas. Todo lo contrario. En estas orientaciones técnicas vamos identificando qué tipo de información se le puede dar a los niños y niñas de preprimaria y cómo va avanzando, ¿verdad? De acuerdo también a sus niveles de comprensión, a sus niveles de curiosidad, ¿verdad? Como niños, niñas, es algo que siempre tienen. Y por eso es muy importante lo que se ha venido trabajando aún con sus dificultades en estos dos ministerios. En el caso del Ministerio de Salud, se aplica la educación integral en sexualidad en los espacios amigables. Están dirigidos a adolescentes, muchas veces que están fuera de la escuela. En el 2009 entra en vigencia el reglamento de la Ley de Planificación Familiar y también, bueno, esto ya lo había mencionado, de la Política de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres. En el Ministerio de Educación se creó, aunque posteriormente ya no tuvo el mismo empuje, una unidad de equidad de género para acompañar la implementación de la estrategia de educación integral en sexualidad y la prevención de la violencia en el nivel escolar. Luego se han ido firmando cartas acuerdo Prevenir con Educación de cada 4 o 5 años. La más reciente fue en el finales del 2020 y tiene vigencia hasta el 2025 entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Esta fecha también es importante. En el 2013 se aprobó el Consenso de Montevideo en una conferencia regional sobre población y desarrollo de América Latina y el Caribe, y ahí se plantea la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de derechos. Y esto es clave para el programa de acción del Cairo a partir del 2014. Hemos de decir que Guatemala de nuevo planteó reservas al Consenso de Montevideo. La siguiente, por favor. Y bueno, acá quiero referirme a dos aspectos. Hemos venido hablando como de lo conceptual, de lo normativo, y ahora pues de lo contextual. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchísimos aspectos de la salud sexual y reproductiva, pero yo voy a referirme a dos. Y una es los embarazos en adolescentes y la otra es la mortalidad materna. Como vemos en esta gráfica del Observatorio de la Salud Reproductiva, que pues ya tiene varios años de darle seguimiento vía el registro de nacimientos de las mujeres que tienen un parto. Y pues esto sirve, ¿verdad?, para llamar la atención a la grave problemática que tenemos en los embarazos en adolescentes. Incluso ya ni siquiera adolescentes, sino también niñas. Como dice acá, que son madres entre los 10 y los 14 años. Entonces, realmente la situación de los embarazos en adolescentes es muy, muy difícil porque como se logró terminar cuando se aprobó una norma que plantea que cualquier embarazo en niñas menores de 14 años
se considera como resultado de una violación y constituye delito. Esto pues se presta a muchísimas interpretaciones. La realidad es que efectivamente entre los 10 y los 14 años las niñas muchas veces son violadas en el entorno familiar porque prevalece pues una noción y una práctica de la sexualidad muy marcada desde la experiencia masculina, desde las relaciones de poder patriarcales, de manera que se sigue considerando a las niñas, a las adolescentes y mujeres como propiedad de los hombres. Esto es más marcado en el área rural, pero no solo, y es un flagelo, porque muchas de las niñas tienen que enfrentar un embarazo en condiciones muy precarias, ellas mismas a veces con problemas de desnutrición, pero bueno, además de manera forzada, y eso limita sus ya difíciles condiciones de vida, porque tienen que enfrentarse a un embarazo impuesto, no deseado, forzado, que les impide continuar la escuela. Muchas veces pues no tienen el apoyo económico y de manera entonces que se limitan otros derechos, ¿verdad? Por eso es tan importante remarcar esta problemática de los embarazos en adolescentes. Aquí vemos los departamentos que siguen siendo donde se marca más los embarazos, el número de embarazos, que son Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, en Petén también es alto, y así pues vemos que Guatemala como departamento también es uno de los lugares donde más se da esta situación. Esto no ha variado en pandemia, lamentablemente, incluso ha aumentado, como podemos ver, estos son datos de este año, de enero a julio. Entonces, ese aspecto, digamos, vinculado a la sexualidad, a la salud sexual y reproductiva, pues me pareció muy importante traerlo acá. Y luego el otro aspecto es el de la mortalidad materna. Guatemala, dentro del conjunto de países, es uno donde la razón de muerte materna es de las más altas. Si bien ha venido variando, podemos ver, según datos del Ministerio de Salud, que ha habido un comportamiento del 2015 al 2020 de 108, luego 114, luego baja a 110, luego sube a 113 en el 2018, en el 2019 baja a 104 y en el 2020 sube a 112 muertes maternas. Y bueno, las muertes maternas deberían ser la excepción, porque a estas alturas del siglo, pues se supone que hay muchísimas formas de apoyar a las mujeres gestantes. Sin embargo, pues es un problema familiar, comunitario. Cuando fallece la madre, pues esto tiene un impacto en sus otros hijos e hijas y en la familia. Me parece que con estos datos concluimos. Y bueno, lo que me interesaba era dar pues este panorama general donde se inserta el análisis de la salud sexual y reproductiva, de los derechos sexuales y reproductivos y de la sexualidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por tan excelente ponencia, por tan importante información que nos compartió. Estoy segura que fue muy enriquecedora para todos nosotros.
Solo les recuerdo a nuestros asistentes llenar el formulario de asistencia que se encuentra en el chat. Y vamos a pasar a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, la puede escribir en el chat y yo la leeré. O puede levantar su mano y abrir su micrófono. Pueden ser preguntas o comentarios. Los invitamos a participar. Tenemos una pregunta de Andrea Márquez. Dice, ¿qué propuestas pueden apoyar a mejorar la salud reproductiva y sexual de las mujeres en Guatemala? Bueno, yo creo que a lo largo de todos estos años ha habido pues un trabajo sostenido desde las organizaciones de mujeres que son las que han colocado en el debate público la cuestión de la sexualidad y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y por ende también van a la demanda de una salud sexual y reproductiva, que no es solo de las mujeres, también hay que decirlo, sino que también incluye a los hombres. Pero debido a los tabúes, generalmente los hombres no se involucran tanto en estos debates y menos aún en las demandas. Creo que las propuestas han ido en la línea de tener normativas que protejan, digamos, y que garanticen el derecho de las mujeres, como ya decía, a tener acceso a métodos anticonceptivos seguros, accesibles, que tengan en cuenta también los distintos contextos de las mujeres, sus distintas experiencias de vida, y bueno, que tengan la posibilidad las mujeres de poder adquirirlos, y por eso es que se creó el Programa Nacional de Salud Reproductiva. Hay entonces propuestas a nivel normativo, hay muchas propuestas en términos de formación, de capacitación, porque el sistema educativo formal sigue sin cumplir, digamos, este aspecto tan importante, que si se le diera esa educación integral en sexualidad a niñas, niños y adolescentes, pues no tendríamos tantos problemas en cuanto a los embarazos forzados y todas las consecuencias que estos tienen. Me parece que por el contexto en el que estamos como mujeres científicas, tenemos una enorme responsabilidad en brindar evidencia científica acerca de lo que significa la salud sexual y reproductiva, también de que se imparta la educación integral en sexualidad como un derecho humano y brindar información a las mujeres sobre todo, aunque pues también debe estar dirigido a toda la población. Así que me parece que también los procesos de formación de espacios como este que ustedes están abriendo, pues son muy importantes, porque necesitamos ir abriendo las discusiones y de nombrar las cosas como son, ¿verdad? De ir pues desmontando los mitos, los tabúes que hay con relación a la sexualidad. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿crees que el acceso a métodos anticonceptivos pero sin educación sexual pueden estar contribuyendo a embarazos en adolescentes? Sí, de hecho, a inicios de este año estuvimos trabajando una metodología interesante con un proyecto de USAID, ¿verdad? Que nos invitó. Y era la construcción de escenarios. Y estos escenarios se construían tomando en cuenta variables como la educación y
pero más que todo el acceso a métodos anticonceptivos. Y desde la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad insistimos mucho que solo el acceso sin la información y formación, que no es lo mismo, ¿no? Una cosa es informar y otra cosa es formar, que son procesos más largos. La información, pues muchas veces es solamente para ir reforzando algo que ya, una formación que ya has adquirido. Entonces, insistimos mucho en que no se deben impulsar proyectos que solamente enfaticen el acceso a los métodos anticonceptivos, porque si no se tiene, no se atiende también toda la complejidad de la sexualidad, de los derechos sexuales y reproductivos, pues entonces no van a ser efectivos los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo en que no solamente el método por sí mismo pues no resuelve, tiene que ser integral. Sí, claro, muchas gracias, doctora. Otra pregunta. En las áreas rurales, ¿las mujeres cuentan con una unidad de salud pública que les brinde métodos anticonceptivos seguros? Bueno, se supone, ¿verdad?, que el Programa Nacional de Salud Reproductiva debe acercar estas posibilidades a las mujeres, así lo plantea la ley, y por eso se llama así, ¿verdad?, la Ley de Acceso Universal a los Métodos Anticonceptivos, porque se planteó pensando en todas las mujeres, pero particularmente en las mujeres del área rural. Pero ahí es donde se empiezan a encontrar las dificultades, que muchas veces son propias de la burocracia, digamos, del Ministerio de Salud a través de este programa. La adquisición de métodos está condicionada, esta ley, al impuesto a las bebidas alcohólicas. Entonces, se requiere pues todo un camino burocrático para tener el acceso a estos métodos, pero también hay barreras culturales. Por eso insistimos, ¿verdad?, que no puede haber o no se puede enfatizar solo la cuestión de los métodos sin tener otros procesos a la par. En las áreas rurales y también en las urbanas, porque no crean, incluso a nivel universitario hay un gran desconocimiento de la sexualidad. En el 2019, en un diplomado de educación integral en sexualidad que se brinda con el aval de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la USAC, se hizo una investigación como un proyecto de una estudiante y ella hizo como sondeo, ¿verdad?, una exploración entre profesores de la USAC para identificar su nivel de conocimiento sobre la sexualidad. Y la verdad que da pena. Hay mucho desconocimiento de esa faceta de nuestras vidas. Entonces, insisto, ¿verdad?, sí está teóricamente el acceso. Aún eso es difícil, pero luego también hay esas otras barreras culturales y de relaciones de poder que impiden que las mujeres se sientan como en la libertad de buscar los métodos anticonceptivos. Muchas veces tienen que hacer uso de estos métodos a escondidas de la pareja. Son estigmatizadas por usar métodos anticonceptivos o tienen implicaciones en su salud y dejan de tomarlos o de aplicárselos, ¿verdad? Por eso uno de los métodos más utilizados es el de la inyección, que dura, unos tienen duración de un mes o de 3 meses, porque eso les ayuda, digamos, a ocultar esto frente a la pareja, que no debiera ser. Si hubiera una formación en sexualidad, pues los hombres también adquirirían la conciencia de que ellos también tienen que formarse, ellos también tienen que cuidarse y cuidar a su pareja. Muchas gracias, doctora. Muy valiosa la información que nos comparte, de verdad. Vamos a esperar si hay alguna otra pregunta. Mientras tanto, le voy a leer algunos comentarios que se han puesto en el chat. Sayeda García dice, excelente ponencia y organización.
En el formulario de asistencia, los comentarios son: excelente que se den estos espacios de información para aprender mucho más e informarnos. Excelentes temas en las comunidades de los padres de familias. Muchas veces no aceptan, se abre a los alumnos sobre estas temáticas. Excelente tema y organización. Andrea Márquez menciona que fue su catedrática en la UEG y siempre aprende mucho con usted. Así como nosotros en este momento. Tan linda, Andrea. Un abrazo. Francisca, yo quisiera referirme a la cuestión esta, que también es muy generalizado. Es que los padres no quieren que sus hijos tengan acceso. Yo les quiero comentar que la investigación que yo dirigí en el 2015 se hizo en los departamentos de Huehuetenango, Guatemala y Chiquimula. Se hizo una encuesta con más de 3,500 adolescentes, ¿verdad? Que estaban entre segundo y tercero básicos. Se hizo también una encuesta entre padres y madres de familia, entre directores, directoras de los centros educativos, que eran tanto públicos como privados, y también con docentes. Y entonces uno de los aspectos que se midió, digamos, era esto, ¿verdad? De si se le preguntaba a los adolescentes si sus padres estarían de acuerdo en que les dieran educación en sexualidad, y a los padres y madres si ellos estarían de acuerdo. Y el porcentaje que está de acuerdo es alto. Porque como pues era una encuesta anónima, creo que los padres y madres y los docentes también, ¿verdad? Los maestros, maestras, no se sienten muchas veces no tienen las herramientas para responder a las preguntas que necesariamente les van a hacer los hijos e hijas. Esto es una cuestión que lamentablemente, ¿verdad? Se va alimentando el tabú, el mito, pues basado muchas veces en creencias religiosas, en lo que el sacerdote o el pastor dicen, pero que en la práctica los niños, niñas y adolescentes enfrentan esta falta de información y la cubren, ya sea acudiendo al internet, pero sin ninguna orientación, pues no va a ser una información y mucho menos una formación adecuada, o a sus pares que están tan ignorantes como ellos, y a los medios, ¿verdad? En general. Entonces, al no tener una base, no logran tener una comprensión de qué es la sexualidad, de cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos desde la niñez, y de qué hacer ante situaciones, sobre todo de abuso. Entonces, reitero, es como también un mito pensar que padres y madres no quieren. Si quieren, porque ellos, digamos, todavía tuvieron una carencia mayor. Nadie les habló de eso. Entonces, lo que pasa es que no saben cómo enfrentarlo. Las maestras y los maestros tampoco. Y uno de los compromisos del Ministerio de Educación es que las maestras y maestros debieran ser formados para tener esas herramientas y manejarlo de manera adecuada en el aula. Pero eso no se está dando. Entonces, pues los niños, niñas y adolescentes siguen con ese déficit de educación en sexualidad, que pues conduce a tantos dramas, ¿verdad? En la vida. Sí, muy triste la realidad de Guatemala, la verdad, doctor. Y agradecemos mucho su trabajo en este campo por lo mismo, porque hace falta mucho trabajo, y muchas gracias por ser parte de esto. Gracias, Francisca. Creo que hay más preguntas, entonces le agradecemos mucho, doctora, nuevamente por tan valiosa información y por su ponencia, por estar disponible a participar. Vamos a pasar a la lectura de su diploma. Muchas gracias, Francisca, por el espacio, porque creo que, como reitero, esta es una responsabilidad también nuestra, ¿verdad? Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. La OWS de Guatemala otorga el presente diploma a la doctora Ana Silvia Monzón por haber impartido el webinar Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres en Guatemala. Lo firma la licenciada Andrea Márquez Molina,
que es la coordinadora, es del Grupo 10 Salud y Mujer de la OWSD en Guatemala, 18 de agosto de 2022. Muchísimas gracias, Andrea. También un abrazo y uno para ti también, Francisca, y para cada una que se conectó a este espacio. Y bueno, hay que seguir, ¿verdad? Tenemos que seguir difundiendo. Hay muchísimos esfuerzos que es necesario reconocer, porque ante la falta de acción del Ministerio de Educación, pues las organizaciones de jóvenes o las organizaciones que impulsan el desarrollo en las comunidades, pues están impulsando sus propios procesos, ¿verdad? Pero claro, llegan a pocos niños, niñas y adolescentes y hay una enorme responsabilidad que como adultos tenemos que enfrentar y que cumplir. Gracias, Ana Silvia, por tu apoyo y también aprendimos muchísimo. Gracias, un abrazo. Bueno. Bueno, pues que estén muy bien. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Estaremos enviando su diploma por correo electrónico de la empresa en Guatemala. Los Muchas invitamos gracias. a la siguiente actividad, que va a ser el 25 de agosto, el siguiente fin de semana. Va a ser un conversatorio en el que seguiremos con este tema y están cordialmente invitados todos. Gracias, feliz noche para todas. Feliz noche, muchas gracias por su asistencia.